Ya estamos en el bloque de psicología y como les estaba mencionando, vamos a hablar de la inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional para niños. ¿De qué manera podemos desarrollarla en la niñez? Vamos a estar aquí con la especialista que ya está con nosotros en el estudio, la psicóloga en terapia contextual Antoinette Zamora, para poder conocer más acerca del tema. Pero antes vamos a dar pase al informe especial realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos. La inteligencia emocional nos permite desarrollar habilidades específicas para reconocer el estado de nuestras emociones y aprender a gestionarlas en relación con nuestro entorno y con los demás. Desde hace algunos años, las emociones se han convertido en un factor determinante para el desarrollo de los niños. La inteligencia emocional no solo les permite expresar cómo se sienten, además es una vía directa para establecer mejores relaciones sociales, las cuales les ayudarán a desenvolverse con éxito en todos los aspectos de su vida. Para generar una inteligencia emocional efectiva en un niño, primero entenderemos que una cosa es consentirlos y otra muy diferente prestarles atención, debido a que prestarles atención es más que un reconocimiento por algún logro u obsequio por haber hecho algo bien. Hablamos de procurarlos en todo momento y brindar tiempo de calidad. Por lo tanto, fomentar la relación de padres e hijos, involucrándose en los juegos y actividades que se realizan, es totalmente indispensable. Para esto, no debemos descuidar las reglas y límites, las cuales permitan educar al niño con buenos hábitos. Para más información, te invitamos a que te quedes en el bloque de psicología de PBO Salud para que puedas realizar tus consultas a nuestros especialistas. Este fue el informe especial y ya saben que pueden empezar a dejar sus consultas para nuestra especialista al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, en la radio estamos en los 91.9 FM o también pueden hacer su consulta directamente al teléfono 771-2961, 771-2961 y ya le damos la bienvenida a la psicóloga en terapia contextual Antoinette Zamora. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito primero, ¿qué es la inteligencia emocional? Como para poder empezar a entender este tema. Sí, bien, la inteligencia emocional es una habilidad o una capacidad que tenemos pues las personas cuando la desarrollamos, que consiste en poder reconocer no solamente nuestras emociones, también los pensamientos y obviamente también nos permite autorregularnos y desarrollarnos de manera adecuada en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Definitivamente se ha demostrado que tiene un peso muy importante, incluso más que la inteligencia cognitiva, ¿no? Entiendo. Y esta inteligencia emocional, ¿cómo uno puede empezar a desarrollarla o cómo como padre, por ejemplo, puede hacer que el niño la empiece a desarrollar o a entender, ¿no? O ponérsela en su vida? Claro, en realidad esto se desarrolla desde el momento en que el niño ya está en el vientre de la madre, ¿no? Es muy importante empezar por ahí porque el tema también es que la madre lleve un embarazo saludable. Hay que tener en cuenta que siempre hay una carga genética, pero que también podemos desarrollarlo a través del contexto social, ¿no? Entonces, súper importante y mientras más pequeños trabajemos en esto, más posibilidades tenemos de desarrollar una mejor inteligencia emocional en nuestros hijos. Y todo parte, pues, básicamente ya a los 2 años, donde podemos empezar con ejercicios de reconocimiento de sus emociones, porque los niños no pueden regular algo que no conocen, si no saben cuando están tristes, cuando tienen miedo, cuando tienen cólera, si no pueden etiquetar las emociones va a ser un poco difícil que puedan regularlas, pues, ¿no? O sea, debemos empezar primero enseñándole al niño cuál es cada emoción, para que puedan entender qué están sintiendo y puedan también expresarlo de una mejor manera. Sí, exactamente, y no solamente enseñarle de repente a través de juegos, mostrándole, porque como los niños tienen un aprendizaje más concreto, lo ideal es ir mostrándoles de repente caritas de diferentes estados de ánimo, de diferentes emociones, pero no solamente decirles esta es tristeza, este es miedo, sino también qué es lo que siente cuando tiene tristeza o qué situaciones te producen tristeza y qué haces cuando estás triste, ¿no? Y entonces así de manera más concreta vamos guiando este aprendizaje.
Entiendo. Esto entonces, pues, digamos, podemos hacerlo desde que el niño está de 3 añitos, 4 añitos, poniendo con estas imágenes para que pueda asociar el sentimiento a alguna imagen y sepa más, entienda más sobre ella. Sí, claro, definitivamente sí, ya cuando están pequeñitos, incluso desde los 2 años podemos trabajar con muecas, ¿no? Cuando todavía de repente no están muy desarrollado el lenguaje, pero sin embargo a través de muecas podemos ir jugando con ellos, ¿no? Mientras más pequeños trabajemos esto, mayores posibilidades tenemos de que nuestros hijos desarrollen esta habilidad de manera adecuada, ¿no? De acuerdo. Y cuando ya el niño, digamos, está sabiendo que está feliz, está molesto, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer de que el niño entienda de que si está molesto, está bien que exprese su emoción, pero que tiene que controlarlo? O sea, no es de que va a tirarse a hacer una pataleta, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a educarlo para que sepa también cómo reaccionar? Claro, ahí hay que hacer una diferenciación bastante adecuada, no solamente del tema de que solo es reconocer, sino que también uno tiene que aprender a observarse también como padre, cómo estoy en la relación con mi hijo, porque acuérdense de que los niños aprenden por modelado, ¿no? Lo que ellos ven de los padres es lo que los va un poco a determinar cómo va a ser. Entonces, súper importante que cuando mi hijo tenga alguna conducta de repente de gritar, de patear y de todo eso, yo le dé un momento, un tiempo para que él se calme, lo abrace, le diga, te vas a quedar aquí un momento hasta que te calmes, y después cuando ya se haya calmado, regreso y dialogo con él y le explico un poco qué es lo que ha pasado, le pregunto, ¿no? Que todo lo que tenemos que hacer siempre es que todo salga de nuestros hijos. Nosotros no le damos las respuestas, hacemos que ellos poco a poco vayan reconociendo cómo te has sentido, por qué has gritado o por qué has pateado, cómo te sientes al hacer esto. Entonces, que ellos mismos vayan reconociendo, ¿para qué? Para desarrollar su propio autoconocimiento. Esta parte es bastante importante, ¿no? Entiendo, o sea, no hay que, digamos, decirle de frente el sentimiento que vemos que ha tenido. O sea, no le podemos decir al niño, has estado molesto, has estado frustrado. No podemos decirle de frente eso. Exactamente, porque nosotros no podemos leer la mente de nadie, ¿no? Y de repente damos por hecho algo que no necesariamente es, ¿no? Y a veces los padres solemos interpretar porque, bueno, lamentablemente tenemos mucha educación de manera inconsciente, no nos damos cuenta y tenemos patrones de educación de nuestros padres. Entonces, básicamente, pues sí, tenemos que darle el espacio de que él mismo vaya encontrando sus respuestas, ¿no? Estamos hablando de la inteligencia emocional para niños. Estamos con la especialista, la psicóloga en terapia contextual, Antoinette Zamora. Puede usted hacer sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. En la radio estamos en los 91.9 FM o también su consulta directamente al teléfono 771-2961. 771-2961, que estamos hablando de la inteligencia emocional para niños. Entonces, ¿cómo nosotros, digamos, podemos acercarnos? Porque es muy diferente tratar de hacer un entendimiento a veces en los pequeños. Los papás tienen esta creencia de que deben ser más autoritarios y quizás simplemente no buscan el tanto saber la emoción, el entablarlo, el comprenderlo, el conversar, ¿no? Solamente es como que algunas veces lo castigan al niño o lo ignoran, ¿no? Hasta que esperar que se le pase. Claro, lo que pasa es que los padres tenemos que darnos cuenta de cuáles son las necesidades de nuestros hijos. Y eso es un punto importante de partida. A veces nosotros creemos que mi hijo necesita esto en este momento, pero no necesariamente es la necesidad de mi hijo. Ese es un punto de partida importante. Lo otro es de que a través de los juegos yo voy a ir interactuando y voy a ir de repente un poquito ya que él vaya reconociendo, ¿no? Y que también entienda que una cosa son sus sensaciones, sus pensamientos, sus emociones, y otra muy distinta la conducta. Lo que tú decías hace un momento, el hecho de que yo reconozca que tengo cólera no significa que voy a romper todo, que voy a tirar todo, ¿no? También ahí uno va hablando de las consecuencias de la conducta. Ahora hay un punto también súper importante, que es que yo también tengo que darme cuenta qué es lo que está reforzando en el contexto la conducta de mi hijo. Si de repente mi hijo está en un contexto donde lo invalido permanentemente, donde permanentemente lo castigo y no dejo que él desarrolle pues emocionalmente, lo más probable es que mi hijo va a tener problemas, ¿no? Y que va a estar pues con todo este tipo de arranques de ira, de cólera, pues que no le estoy ayudando a desarrollar su inteligencia emocional. Por eso es muy importante partir del autoanálisis de uno como padre,
cómo está viéndose en la relación con su hijo. Eso es un poco ya de crianza consciente, ¿no? Definitivamente. Y también no es bueno decir, por ejemplo, que hay alguna emoción que el niño esté atravesando que sea buena o mala, ¿no? Definitivamente, las emociones son naturales, no tenemos emociones buenas ni malas. Podemos hablar de emociones agradables, desagradables, displacenteras, placenteras, ¿no? Porque es lo que nos produce, pero no tenemos, todas las emociones son necesarias en nuestra vida. Si no tuviéramos miedo, no nos protegeríamos de los peligros. Si no tuviéramos tristeza, no nos daríamos cuenta de que de repente necesitamos algo, que hemos pasado de repente por la pérdida de alguien, ¿no? Y si no tuviéramos alegría, pues la alegría siempre vamos a querer mantenerla, pero no siempre todo el tiempo vamos a estar con alegría, pues, ¿no? Claro, definitivamente debemos de ver la manera en cómo vamos a estar ayudando y formando a los pequeños. Tenemos una llamada, doctora, de Mirta de San Martín de Porres. Hola, Mirta. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Sí, cuéntenos. Mire, el otro día estuve de visita y vi que una mamá a su niña de 2 años le dijo de que el niño se cayó y se golpeó. Entonces le dijo, ya no ha pasado nada, y la niña que se había golpeado se rió, ¿no? O sea, no dijo nada. O sea, como que se asustó, pero como la mamá le dijo, no ha pasado nada, ya no dijo nada la niña. Yo le digo, pero aunque sea que diga, ay, ¿no? Si le duele, ¿no? No sé, porque eso es normal. Cuando uno se golpea, dicen que sea, ay. Pero ella decía, no, es que tiene que acostumbrarse a no llorar ni decir nada. Y otra cosa que también vi que me llamó la atención es que cuando yo quise jugar con la niña, yo le agarraba pues los animalitos que tenía, los peluches, ¿no? Y le hacía hablar, ¿no? Le decía, hola, ¿cómo estás? Y la niña me decía no, y no respondía. Y yo le digo, oye, tu hija no juega con los peluches, que es como jugar con títeres, ¿no? Con marionetas. Y me dijo, ella no contesta porque los animales no hablan. Yo le he dicho que los animales no hablan y por eso es que ella no habla con los animales. Entonces como que me llamó la atención, ¿no? Yo le digo, pero la fantasía de los niños hay que dejarla desarrollarse, ¿no? No sé qué opina usted de eso. Gracias por su llamada, señora Mirta. Bien, con respecto a la primera pregunta, definitivamente, cuando hablaba de ver las necesidades de nuestros hijos, cuando ellos tienen una caída, un accidente, lo primero que tenemos que hacer es atenderlos emocionalmente. Y esto parte de preguntarles cómo están, cómo se sienten, y también viene la atención física. Entonces, el hecho de querer de repente formar en ellos, entre comillas, esta fortaleza, no implica de que yo no me acerque y le pregunte cómo está, le atienda, porque parte de la fortaleza es eso, o sea, y esto le da el mensaje de que, ok, no puedes llorar, reprime tus emociones, no estás siendo fuerte, entonces lo que estoy haciendo es invalidar a mi hija. Y con respecto al tema de los animales, claro, los niños desarrollan determinadas formas de fantasía y esto creo que es importante porque a través del juego también es una forma de desarrollar la inteligencia emocional. ¿Y qué más si hacemos estos diálogos con títeres, marionetas, ¿no? Entonces yo creo que de repente ahí habría que analizar cómo ha sido también la educación de la mamá y qué patrones de crianza inconsciente está transmitiendo en esta niña que no le está permitiendo desarrollar sus emociones, sino las está anulando, castigando. Y pues a futuro, cuando los niños están en un ambiente invalidante, no solamente no es que no desarrollan inteligencia emocional, sino que aparecen una serie de trastornos ya para la adolescencia, ¿no? Eso, lo que usted menciona es muy importante porque se dice de que quizás si al niño no se le hizo caso o lo dejaban de lado, puede presentar lo que es una sensación de abandono, ¿no? O sea, por cada forma en cómo ha sido tratado o criado el niño, va a aparecer algún problema, algún miedo, por así decirlo, en la vida adulta. Sí, claro, definitivamente nosotros tenemos que entender que todo lo que le estamos dando a nuestros hijos es lo que ellos van a hacer en el futuro. Entonces, si yo le estoy dando el mensaje de que voy a castigarlo cuando él expresa una emoción y que no está bien sentirse mal, entonces lo que estoy haciendo es invalidarlo como persona.
y lo estoy haciendo que crezca de una manera infeliz, que cuando esté, pues, como les decía, más grande, va a tener serios problemas. Entonces, ahí les invito un poco, la reflexión es que como padres y madres observemos qué tipo de educación estamos dando a nuestros hijos, observémonos cómo reaccionamos frente a una reacción de ellos. No se trata de perder los papeles ni nada, sino siempre tratar de entender qué hay detrás. Toda conducta que tiene un niño tiene una función, cumple una función, y yo tengo que entender cuál es la función de la conducta de mi hijo, y eso pasa por ver la necesidad que tiene mi hijo en ese momento, ¿no? Claro, definitivamente es muy importante evaluar eso, porque muchos papás ahora piensan, no, yo quiero que mi hijo sea mucho más fuerte, porque la vida quizás no es muy fácil, entonces no voy a permitir de que llore por todo, ¿no? Entonces simplemente le dicen, ya, ok, levántate, no pasó nada, sigue jugando, o tratan de distraerlo simplemente como para que no llore. Entonces sí se le debe permitir al niño, si es que le dolió, que llore, que exprese lo que está sintiendo. Claro, definitivamente sí, porque es parte de sus emociones. Yo no puedo negar algo que es inherente a mí. Lo que estoy haciendo es negar la esencia de mi hijo. Y por esencia mi hijo ya es un ser dotado de emociones, de sensaciones, de pensamientos. Y lo único que yo tengo que hacer es guiar eso. ¿No? Guiar eso para que ellos pues puedan crecer en un contexto sano, saludable y sobre todo que sean felices, ¿no? Claro, y nosotros también cómo podemos hacer que el niño comprenda las emociones de otras personas, o sea, hacer que sea mucho más empático, porque eso también es importante. Sí, claro, y esto lo menciona Goleman, pues, ¿no? Él habla de la empatía, eso es sumamente importante, es una justamente de las 4 competencias de las habilidades emocionales. Y sí, es sumamente importante el hecho de que le ayudemos, pues, a compartir espacios, cuando de repente estamos haciendo alguna obra de ayuda social o algo, siempre traten de involucrar a los niños, ¿no? Ayúdenlos, pues, de repente también a que cuando tengan algo para donar, lo den a otros niños, que siempre desarrollen estos sentimientos de empatía, y sobre todo siempre también cuando de repente ahora ya que vuelva la presencialidad y empiecen a ir al colegio y a relacionarse y vengan con algún problema y de repente vienen y te cuentan una situación X, siempre es un buen momento para partir de una reflexión y preguntarles sobre todo y cómo te sentirías tú si a ti te hubiesen hecho esto o cómo hubieras actuado tú. Esas son preguntas básicas para que el niño pueda ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y también decirle al niño, que es algo poco usual o que realmente los papás no comentan, pero decirle al niño, no, como por ejemplo, hoy día me siento triste, hoy día he tenido un día muy difícil, para que también sienta de que él no es solo el único que debe estar contando cómo se siente, sino que también papá o mamá le va a decir cómo ha estado el día, cómo se está sintiendo y que es totalmente válido, ¿no? El comentarlo. Claro, exactamente. Si nosotros le damos, ahí le decimos eso, le estamos dando el mensaje de que todos nos podemos sentir tristes, que es algo completamente natural. Entonces el mensaje es naturalicemos las emociones, ¿no? Porque son naturales, ¿no? Y está bien sentirse triste, tener miedo. Todos tenemos miedo en la vida frente a cualquier situación. El tema es que el miedo no nos paralice, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Entonces debemos enseñar también al niño, así como en el nido, ¿no? Que les enseñan, digamos, las llaves de la cordialidad, o sea, tener ciertas metodología mucho más didáctica para que el niño pueda comprender. Sí, definitivamente sí, pero también un punto súper importante es que yo me empiece a observar también en la relación y en el vínculo con mi hijo, en el momento en que estoy de repente atendiendo una emoción o estoy de repente en un momento en que lo estoy corrigiendo, yo me observe también cómo estoy haciendo esa corrección. Están saliendo algunos patrones inconscientes de lo que me dieron mis padres, porque recuerdan que lo que tus padres te dieron a ti no necesariamente es lo que necesitan tus hijos, ¿no? Lo que tú necesitaste no es necesariamente eso. Entonces todo parte siempre por la autoobservación, ¿no? Entonces es importante que como padres permanentemente estemos en esta autoobservación, cómo yo me siento cuando llamo la atención a mi hijo, cuando le pongo los límites, cuando lo consuelo, cuando de repente lo abrazo. Eso es súper importante, ¿no? Ahí vamos a encontrar muchas cosas que nos van a hacer reflexionar. Claro, hay muchos que siguen, digamos, la crianza que tuvieron, que puede ser que no haya sido la mejor, que saben de que no fue la más adecuada, pero siguen por esa línea de crianza y obviamente se van a cometer los mismos errores porque simplemente no buscan otras alternativas, quizás los papás no han superado varias cosas y que siguen arrastrando que hayan tenido de su infancia y lo transmiten de igual manera a los más pequeños.
Claro que sí, por eso es importante siempre estar en proceso de autoobservación y siempre preguntarle al niño, ¿no? Preguntarle el motivo de su conducta, porque siempre detrás de una conducta hay un mensaje implícito, ¿no? Como lo decía, o sea, toda conducta tiene una función. Si el niño hace una pataleta, si el niño llora, si el niño es porque algo nos está queriendo decir. Y nosotros como padres tenemos que desarrollar esa conexión tan natural con nuestros hijos que debemos pues aprender a entenderlos y validarlos en el contexto, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones, doctora, para todos nuestros radioyentes acerca de cómo se debe trabajar adecuadamente la inteligencia emocional de los niños? Bueno, lo primero, empezar desde muy pequeñitos, ¿no? Desde la etapa más básica, desde ahí yo empiezo. Lo segundo, siempre moldearlos con el ejemplo. Yo no puedo decirle a mi hijo quiero que desarrolle inteligencia emocional y cuando yo estoy todo el día gritando o tirando cosas o perdiendo los papeles. Y si en algún momento cometo un error de estos, decirle a mi hijo que yo también tengo malos momentos. Es importante reconocer que yo también a veces me puedo sentir mal y no puedo actuar como debe ser, ¿no? Entonces el reconocimiento siempre y que tu hijo vea, wow, mi mamá, mi papá también se equivocan, eso le va a dar pie también a que él pueda aceptar y validar sus emociones. Enseñar a los niños que todas las emociones se deben expresar con naturalidad. No debemos reprimirnos de llorar, si es que tenemos miedo, decirle que tengo miedo, enseñarles siempre a verbalizar, ok, ¿cómo está tu miedo? ¿Dónde lo sientes? De repente siento un dolorcito en la boca del estómago, de repente mis hombros se me ponen duros, las piernas me tiemblan. Siempre es importante enseñarles a verbalizar y a que saquen también qué pensamientos tienes en este momento, que te estás sintiendo de repente con miedo, con tristeza, ¿qué es lo que piensas? Esos son puntos de partida importantes para desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? Entiendo. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros esta tarde hablando de la inteligencia emocional para niños. ¿Podría indicar cómo pueden ubicarla, por favor? Sí, por WhatsApp al 977-896-995. Perfecto. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros esta tarde. Nos vamos.